El autor del Evangelio de Marcos escribió su libro en base a distintas historias sueltas de Jesús. Él tomó cada una de estas pequeñas narraciones y las ordenó de tal manera en que puedan abordar una de las grandes preguntas de los primeros cristianos. ¿Jesús era realmente el Mesías? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar del Evangelio de Marcos y su estructura. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros escritos de la vida de Jesús. En el siglo I, un historiador cristiano llamado Papías enlaza esta obra con Juan Marcos, un discípulo de Pedro. Papías nos cuenta que Marcos recolectó todo lo que Pedro vio y aprendió de Jesús, las puso por escrito y las ordenó de una manera muy particular para que en su conjunto cuenten una sola historia. Sabemos que la obra de Marcos es la más corta, sin embargo, todo lo que está escrito en él tiene una lógica muy bien elaborada, en donde los detalles dicen mucho. El libro comienza con un versículo bastante explícito: principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Con este versículo, Marcos indica de qué va a tratar su obra, de Jesús, su mensaje y su identidad. Este versículo es muy interesante porque es la única vez en que Marcos dice abiertamente qué piensa sobre Jesús. En el resto del libro, él va sugiriendo y persuadiendo al lector a que vaya descubriendo que Jesús es verdaderamente el Mesías. El gran problema de la identidad de Jesús es su mesianismo, ser Mesías. En la antigüedad significaba básicamente ser una persona exitosa, alguien a quien Dios le sonríe y que todo le va extremadamente bien. Ser Mesías era ser el rey que Israel estaba esperando para imponer un reino poderoso al igual que otros reinos de la tierra. En la época de Jesús, Israel estaba ocupada por los romanos. Muchos esperaban que el Mesías apareciera como un guerrero y los expulsara de Israel para gobernar como un rey. Los cristianos, después de la resurrección de Jesús, proclamaron que él era el Mesías. Pero Jesús no expulsó a los romanos de Israel. De hecho, él fue asesinado por los romanos. Entonces, ¿cómo es que Jesús es el Mesías? Marcos toma esta inquietud y elabora su evangelio buscando responder poco a poco que Jesús es el Mesías, al mismo tiempo que va diciendo en qué consiste ser verdaderamente un Mesías y qué implicancia tiene esto en la vida de las personas que buscan seguir a Jesús. Para lograr esto, Marcos escribe su evangelio como un drama y lo organiza en 3 grandes actos o bloques. El primer acto es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 25. El segundo acto es desde el capítulo 8, versículo 26, hasta el capítulo 10, versículo 52. El último acto es desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, versículo 8. Cada acto tiene un tema central y en ello se va desglosando el significado real del mesianismo. Los actos se caracterizan por ambientarse en un lugar específico. Todo el primer acto ocurre en la región de Galilea y es por ello que vamos a llamar a esta sección En la Galilea. En esta primera parte se ve a Jesús interactuando con distintas personas y el evangelista se ocupa en registrar las impresiones que causa en cada uno de ellos. Jesús predica, hace milagros y todo el mundo se pregunta ¿quién es él? En el segundo acto se ve a Jesús en el camino de un lugar a otro. El evangelio es bastante explícito a la hora de hacer la distinción entre un acto y otro, tanto así que el primer versículo de esta sección empieza así: Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Con este versículo, Mateo cierra el acto en la Galilea e introduce el tema del segundo acto, al cual llamaremos el camino. El evangelista quiere hacer una síntesis de todas las impresiones que Jesús causó en las personas a partir de esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? El tema principal sigue siendo la identidad de Jesús. Sin embargo, en este acto son los discípulos quienes tienen que hacer el ejercicio de descubrir qué significa que Jesús es el Mesías. A partir de este momento, las cosas se van a ir poniendo más dramáticas. Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén, los discípulos no terminan de entender su mensaje y sus enemigos poco a poco van tomando la decisión de matarlo. El camino, más que un lugar geográfico, es la reflexión teológica que hace Marcos sobre el camino de fe que tienen que hacer las personas que siguen a Jesús. Es por ello que este bloque contiene gran parte de las enseñanzas de Jesús dedicada a sus discípulos y no a las multitudes. Al último acto lo vamos a llamar En Jerusalén, porque todo lo que acontece ocurre en esta ciudad.
el tema de este bloque es la gran trama de todo el Evangelio. ¿Cómo es que Jesús llega a ser el Mesías? Como sabemos, en Jerusalén ocurre todo lo malo. A Jesús lo traicionan, lo condenan de manera injusta y lo matan. Para Marcos, todo este acontecimiento hace que paradójicamente Jesús sea el Mesías, muy por el contrario de las ideas que muchos de sus contemporáneos tenían. Casi al final de este bloque hay un versículo bastante emblemático en donde se ve a un centurión romano, un enemigo, reconociendo que Jesús realmente es el Hijo de Dios. De esta forma el autor retoma la idea con que inició su evangelio y responde a la pregunta de la identidad del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El que está en la cruz. Bueno gente, con esto terminamos hoy, una apretada síntesis de cómo se estructura este evangelio. La idea de todo esto es poder leer el evangelio y descubrir su riqueza desde la intención del autor, y no tanto desde nuestras intenciones. Por de pronto lo dejamos acá y hasta el próximo audio. Chao.